Los miércoles siempre me han parecido días extraños. No tienen la energía del lunes, pero tampoco la promesa del viernes. Durante 30 años, los miércoles fueron días de exámenes en mi salón de clases. Aún hoy, 4 años después de colgar la bata de maestro, sigo despertando con ecuaciones sin resolver dando vueltas en mi cabeza. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 67 años. Dediqué 3 décadas de mi vida a enseñar física en la preparatoria de Monterreal, un pueblo pequeño pero lleno de gente trabajadora. Me observo en el espejo del baño mientras el agua corre. Las líneas del tiempo han dejado su marca alrededor de mis ojos, y el cabello que alguna vez fue negro azabache ahora brilla con tonos plateados. Carmen, mi esposa, decía que esas arrugas eran mapas de todas nuestras risas compartidas. Ella siempre encontraba luz incluso en las sombras más profundas. Carmen partió hace 5 años. Un tumor en el hígado que los médicos descubrieron demasiado tarde. Recuerdo al especialista hablando de tratamientos experimentales, de porcentajes y estadísticas, pero sus ojos contaban una historia diferente. No había camino de regreso. 3 meses de lucha silenciosa, y después, el vacío. Un vacío que todavía resuena en cada rincón de la casa donde compartimos 40 años de matrimonio. Enciendo la máquina de afeitar. El zumbido mecánico llena el silencio por un instante. Después de perder a Carmen, dejé la escuela. Ya no encontraba sentido en explicar las leyes del movimiento a jóvenes que apenas prestaban atención, cuando mi propio mundo se había detenido por completo. Pero un año más tarde, comencé a dar tutorías privadas. No por necesidad económica, sino para ocupar las tardes interminables. Mi pensión y algunos ahorros me bastaban, especialmente ahora que mi vida se reducía a comidas sencillas y noches frente al televisor. Un pequeño corte interrumpe mis pensamientos. La gota de sangre en mi mentón es un dolor insignificante comparado con el hueco permanente que cargo en el pecho. La cocina me recibe con su desorden habitual. Una taza sucia del café de anoche, un plato con migajas de pan. A Carmen le habría molestado. Ella mantenía cada espacio impecable, como si el orden exterior pudiera protegernos del caos de la vida. Pongo a hervir agua para el café y busco el único trapo limpio que queda. Tiene bordadas las palabras para el mejor papá del mundo, un regalo del Día del Padre que Valeria me dio hace casi 20 años. Cuando todavía hacía ese tipo de gestos. Valeria. Mi única hija. Tiene 39 años, está casada con un hombre llamado Andrés, y trabaja en una empresa de bienes raíces. Algo relacionado con inversiones comerciales, aunque nunca logré entender exactamente qué hace, por más que intentó explicármelo. No es que hablemos mucho. La mayoría de nuestras conversaciones son llamadas breves, generalmente cuando ella necesita algo de mí. Observo por la ventana mientras tomo el primer sorbo de café. Monterreal nunca fue una ciudad grande, pero siempre tuvo un encanto especial. Nuestra casa está en una calle tranquila, con vista a la Sierra Azul. En primavera, las laderas se pintan de colores vivos, y Carmen siempre insistía en que saliéramos a caminar entre los senderos. Roberto, me decía, no puedes vivir tan cerca de tanta belleza y quedarte encerrado. El teléfono interrumpe mis recuerdos. El nombre de Valeria aparece en la pantalla. Miro el reloj. Son las 9:30 de la mañana. Extraño. Ella normalmente llama por las noches, si es que llama. ¿Hola? Mi voz suena rasposa, oxidada por el silencio. Hola, papá. El tono de Valeria es demasiado alegre, artificialmente brillante. Después de 39 años, reconozco esa voz. Es la que usa cuando quiere algo. ¿Cómo estás? Pregunta. Bien. ¿Tú? ¿Llamas temprano hoy? Sí, antes de salir a la oficina. Escucha, vamos a tener una reunión familiar. Es el cumpleaños de Andrés este sábado. Cumple 37 y organizamos una cena especial. Internamente, me preparo para lo de siempre.
Estas llamadas suelen terminar con una solicitud de dinero. Papá, se rompió el calentador, ¿podrías ayudarnos? O papá, necesitamos cambiar las llantas del coche, ¿nos prestas hasta fin de mes? Y yo siempre decía que sí. Siempre. Y queremos que vengas, continúa Valeria tras una pausa breve. Parpadeo, sorprendido. Vendrán los padres de Andrés, su hermana con el esposo, algunos amigos. Será en el restaurante La Estrella Dorada. ¿Lo conoces? Por supuesto que lo conocía. El más exclusivo de Monterreal. Abrió hace un par de años y los precios eran absurdos. Carmen y yo preferíamos el modesto rincón norteño de la avenida principal. Sí, lo ubico, respondo. Suena bien. Perfecto. Sábado a las 7. Ya sabes dónde está. Noto la prisa en su voz, como si tuviera urgencia por colgar. Sí, lo sé. ¿Cómo está Andrés? ¿Y el trabajo? Todo bien, papá. Pero debo irme, voy tarde. Nos vemos el sábado. Y colgó. Sinún, ¿cómo has estado tú? Sinún, ¿qué has hecho últimamente? Una conversación típica con mi hija desde hace años. Dejé la taza en el fregadero con un suspiro. Era extraño que Valeria no hubiera pedido dinero. Casi nunca terminábamos una llamada sin eso. Quizás algo había cambiado. No quería hacerme ilusiones, pero una pequeña llama de esperanza se encendió en algún lugar dentro de mí. Después del desayuno, bajé al sótano. Entre cajas de recuerdos y herramientas oxidadas, encontré mi telescopio. Un regalo de mis colegas cuando cumplí 60 años. Lo había usado muy poco, y menos aún desde que Carmen se fue. Pero ese día, por alguna razón, quise sacarlo. Revisar si todavía funcionaba. Quizás por la noche podría observar las estrellas, como hacía de joven cuando soñaba con descubrir los misterios del cosmos. El telescopio estaba cubierto de polvo, pero en buen estado. Limpié las lentes con cuidado, revisé los soportes. En el proceso, encontré una fotografía vieja que usaba como separador en el manual. Valeria, de unos 10 años, en la feria de ciencias de la escuela. Posaba orgullosa junto a su volcán casero, sonriendo a la cámara con esa alegría pura que solo tienen los niños. Yo la había ayudado con ese proyecto. Pasamos varias noches mezclando bicarbonato y vinagre, ajustando las proporciones hasta lograr que la lava tuviera la textura perfecta. En esos tiempos, ella soñaba con ser científica. Hablaba del espacio, de planetas lejanos, de viajes interestelares. ¿En qué momento cambió todo? ¿Cuándo su curiosidad por el universo se transformó en obsesión por el dinero y las apariencias? Por la tarde, recibía 2 alumnos, los hermanos Rivas, que se preparaban para sus exámenes de admisión. Muchachos inteligentes, aunque la física no era precisamente su fuerte. Después de la clase, fui al supermercado. En el pasillo de frutas me encontré con Graciela Fuentes, una vecina que vive a unas cuadras de mi casa. Roberto. Hace tiempo que no te veía. Sonrió mientras acomodaba un mechón de cabello canoso detrás de su oreja. Graciela también era viuda. Su esposo murió 2 años después que Carmen. ¿Cómo estás? Ahí vamos, Graciela. ¿Y tú? Me inscribí en un taller de pintura. Ya ves, a nuestra edad todavía se pueden aprender cosas nuevas. Asentí sin saber qué responder. Graciela siempre había sabido cómo seguir adelante, encontrar nuevos caminos, nuevas pasiones. Yo, en cambio, seguía atrapado en el ayer. Tú también podrías unirte a algo, Roberto, dijo, como si leyera mis pensamientos. En el centro comunitario hay un grupo de astronomía. ¿No eras profesor de física? Te encantaría. Era profesor, la corregí suavemente. Quizás pase por ahí algún día. Nos despedimos y regresé a casa con mis bolsas de víveres. Graciela tenía razón.
Debería buscar algo más que dar tutorías y ver películas viejas hasta quedarme dormido en el sillón. Pero cada vez que lo pensaba, una extraña pesadez me invadía. Carmen siempre había sido quien impulsaba los nuevos comienzos en nuestra familia. Sin ella, la vida se había convertido en una sucesión de días idénticos, como páginas en blanco de un libro que nadie lee. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla de huevos con tortilla, pensé en la invitación de Valeria. Algo en esa llamada me resultaba extraño. Ella no solía incluirme en eventos familiares, mucho menos cuando estaba involucrada la familia de Andrés. Sus padres, Hernán y Patricia Villarreal, siempre me habían parecido insoportablemente pretenciosos. En los pocos encuentros que tuvimos, me miraban como a un ciudadano de segunda clase. Solo un maestro de preparatoria, no un empresario exitoso como su hijo. No alguien digno de su círculo social. Encendí la televisión y comencé a cambiar de canales sin interés, hasta detenerme en un documental sobre las profundidades del océano. A mitad del programa, el teléfono volvió a sonar. Valeria otra vez. Papá, olvidé preguntarte, comenzó sin siquiera saludar. ¿Vas a venir en tu coche, verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Solo confirmaba. Y otra cosa, ¿sabes que la Estrella Dorada es un lugar muy elegante? Vas a tener que vestirte apropiadamente. Sentí una punzada de irritación. Tengo un traje, Valeria. El mismo con el que di clases durante 30 años. Y con el que despedí a tu madre. Hubo una pausa incómoda. Lo siento, papá. No quise decirlo así. Su voz sonó más suave, casi arrepentida. Solo quería asegurarme de que todo saliera bien. Todo va a estar bien, respondí, sintiendo cómo la molestia se transformaba en cansancio. ¿Algo más? No, nada. Te veo el sábado. Colgué y me quedé mirando el teléfono. ¿Por qué tanta insistencia con el coche y la ropa? Algo no encajaba, pero no lograba descifrar qué era. Volví mi atención al documental, aunque mi mente vagaba muy lejos. Recordé cómo, apenas 4 meses atrás, Valeria y Andrés me pidieron 15,000 pesos para el enganche de una camioneta nueva. Saqué el dinero de mis ahorros para emergencias, sabiendo que afectaría mi tranquilidad financiera. Valeria prometió devolverlo. Por supuesto, nunca lo hizo. Igual que el dinero para remodelar su baño el año pasado, o los gastos de la boda hace 12 años. Alguna vez creí que estaba ayudando a mi hija a construir una vida mejor que la que yo había tenido. Ahora comprendía que lo único que había logrado era acostumbrarla a verme como un cajero automático con patas. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Negarme? Ella era mi única hija. Todo lo que me quedaba desde que Carmen se fue. Y el miedo a perderla por completo me paralizaba. Cuando volví a la realidad, el documental había terminado. Los créditos desfilaban en silencio mientras yo permanecía inmóvil, con la mirada perdida en algún punto indefinido. Apagué el televisor y caminé hacia la recámara. En la mesita de noche estaba la foto de Carmen, sonriendo mientras sostenía un ramo de flores silvestres. La tomé durante un paseo por la montaña, un año antes de que la enfermedad apareciera. Ese día me dijo, Roberto, cuando ya no esté, recuerda que la vida continúa. No dejes que la tristeza lo consuma todo. No había cumplido esa promesa. Me refugié en el trabajo, después en la rutina, aislándome del mundo como un ermitaño. Quizás ya era hora de cambiar. Quizás incluso a los 67 había tiempo para volver a vivir. Con ese pensamiento me acosté, aunque el sueño tardó en llegar. El rostro de Valeria aparecía una y otra vez en mi mente. No la mujer adulta que usaba a su padre, sino la niña que alguna vez me miraba con adoración absoluta. En algún punto del camino habíamos perdido esa conexión. Y ya no estaba seguro de si era posible recuperarla. El viernes desperté más tarde de lo habitual. El sol ya entraba con fuerza por las cortinas entreabiertas.
Me levanté y repetí mi rutina, lavarme la cara, afeitarme, preparar café. Pero decidí hacer algo diferente. En lugar de quedarme encerrado, fui a la biblioteca municipal. La biblioteca de Monterreal era pequeña pero acogedora, con ese olor a papel viejo que siempre me ha resultado reconfortante. Escogí algunos libros de astronomía, recordando las palabras de Graciela sobre el grupo de observación de estrellas. Quizás debería intentarlo. No tenía que comprometerme de inmediato. Bastaba con asistir a una reunión y ver cómo me sentía. Ya en casa, pasé el resto del día leyendo. Las imágenes de galaxias lejanas, nebulosas de colores imposibles y cúmulos estelares me hipnotizaban. Recordé mi sueño de infancia, ser astrónomo, explorar los misterios del universo. Pero en el pueblo pequeño donde crecí, entre sembradíos y animales de granja, eso parecía una fantasía inalcanzable. Enseñar física en preparatoria fue lo más cerca que pude estar de las estrellas. En algún momento, descubrí que estaba sintiendo algo que no experimentaba hace mucho tiempo, emoción. Un interés genuino por algo nuevo. Una chispa pequeña, pero real. Al anochecer, Valeria llamó de nuevo. Papá, solo para recordártelo de mañana. A las 7 en punto en la Estrella Dorada. Lo recuerdo, Valeria. Ahí estaré. Perfecto. Andrés está muy contento de que vayas. Era una mentira evidente. Andrés nunca había mostrado entusiasmo por mi presencia. Desde el inicio de su relación con mi hija, me trató con una indiferencia que rozaba el desprecio. Quizás porque no encajaba en su idea de lo que debía ser un suegro exitoso. No era rico ni influyente. No podía abrirles puertas en el mundo de los negocios. Era solo un maestro jubilado con una pensión modesta y una casa vieja. Yo también tengo ganas de verlo, mentí a mi vez. Hasta mañana. Tras colgar, la inquietud regresó. ¿Por qué Valeria insistía tanto en mi asistencia? ¿Por qué ese énfasis en el coche y la vestimenta? Algo me decía que aquella cena sería mucho más que un simple festejo familiar. Tomé uno de los libros de astronomía y salí al patio trasero. La noche estaba despejada, las estrellas brillaban con intensidad sobre Monterreal. Allá arriba, entre esas luces antiguas, se extendía un universo infinito de maravillas. Y recordé las palabras de Carmen, la vida continúa. Tal vez, pensé, apenas ahora estaba comenzando de nuevo para mí. El sábado llegó más rápido de lo esperado. Desperté temprano, con una sensación pesada en el pecho, como si no me preparara para una celebración, sino para un juicio. El reloj marcaba las 6 de la mañana. 13 horas hasta la cena y ya sentía los nervios. Preparé café y me senté junto a la ventana. La Sierra Azul se teñía de tonos rosados con el amanecer. Carmen adoraba los días así. Hacíamos picnics en las faldas de la montaña, extendíamos una manta bajo algún árbol y pasábamos horas conversando sobre todo y nada. Es curioso cómo cambia la relación con los hijos. Cuando Valeria era niña, me miraba con admiración, como si yo tuviera todas las respuestas del universo. Recuerdo explicarle por qué el cielo es azul, cómo funcionan los imanes, de dónde viene el sonido del trueno. Ella escuchaba fascinada, y en esos momentos yo sentía que mi vida tenía un propósito absoluto. Y ahora era solo un anciano con una pensión escasa. Alguien a quien llamar cuando surge un problema económico, pero no alguien con quien compartir una alegría o simplemente conversar. ¿En qué momento cambió todo? Quizás comenzó cuando Valeria se fue a estudiar a la capital. Recuerdo el día en que Carmen y yo la llevamos a su nuevo departamento, el coche repleto de cajas, la emoción en sus ojos. Ella estaba llena de sueños, de esperanzas. Nosotros también estábamos felices, aunque sabíamos que la extrañaríamos. La universidad era cara. Carmen y yo habíamos ahorrado durante años, pero aún así tuvimos que pedir un préstamo. Nunca se lo dijimos a Valeria. No queríamos que se sintiera una carga.
Queríamos darle las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. El primer año nos llamaba constantemente. Hablaba de sus clases, de sus nuevas amigas, de la vida en la ciudad grande. Venía algunos fines de semana con bolsas de ropa sucia y pilas de historias que contar. Carmen y yo vivíamos para esas visitas. Pero las llamadas fueron espaciándose. Las visitas se hicieron más cortas. Había nuevos amigos, nuevos intereses, un nuevo mundo al que nosotros no pertenecíamos. Es normal, decía Carmen. Es parte de crecer. Pero yo sentía que perdía a mi hija poco a poco y me dolía en un lugar que no sabía nombrar. En su tercer año conoció a Andrés. Él estudiaba finanzas, tenía 2 años más que ella y venía de una familia con dinero. Mucho dinero. Recuerdo la primera vez que Valeria lo trajo a cenar. Fue educado, sí, pero había algo artificial en su amabilidad. Como si nos hiciera un favor al sentarse a nuestra mesa. Después de la cena, cuando Valeria fue a la cocina con Carmen, Andrés me preguntó directamente cuánto ganaba un maestro de preparatoria. La pregunta me tomó por sorpresa, y recuerdo haber murmurado algo sobre que la educación no se trata de dinero, sino de formar personas. Él asintió con una sonrisa condescendiente, como si yo acabara de confirmar sus sospechas sobre nuestra situación económica. Carmen lo detestó desde ese momento, aunque intentó disimularlo por el bien de Valeria. Ese muchacho no tiene corazón, Roberto, me dijo cuando se marcharon. Mira a las personas como si fueran inversiones, útiles o desechables. Yo quise creer que exageraba. Después de todo, era la elección de nuestra hija, y yo confiaba en su juicio. Pero los años demostraron que Carmen, como siempre, tenía razón. La boda fue extravagante. Los padres de Andrés insistieron en una celebración a su altura, aunque técnicamente los gastos correspondían a nosotros como familia de la novia. Recuerdo la conversación con Hernán Villarreal, el padre de Andrés, cuando ofreció ayudarnos si no podíamos cubrir los costos. Había tanta condescendencia en su tono que decidí en ese instante que lo pagaríamos nosotros. Carmen y yo hipotecamos la casa. Usamos casi todos nuestros ahorros. Pero la boda fue exactamente lo que Valeria quería, 200 invitados, banquete de lujo y luna de miel en el Caribe. Después de casarse, Valeria y Andrés se mudaron a Monterreal. A él lo transfirieron a la sucursal local de su empresa. Yo estaba emocionado de tener a mi hija cerca de nuevo, con la esperanza de que volviéramos a conectar. Pero eso nunca sucedió. Compraron una casa en un fraccionamiento nuevo, al otro lado de la ciudad. Nos veíamos pocas veces, casi siempre en fechas obligatorias, y cada encuentro se sentía más forzado que el anterior. Luego, Carmen enfermó. Valeria venía al hospital, pero poco. Siempre con prisa, siempre mencionando el trabajo, la casa, sus compromisos. Cuando Carmen murió, Valeria organizó el funeral con eficiencia mecánica, como si fuera una presentación de negocios. Estuvo conmigo ese día, sí, pero emocionalmente la sentí en otro planeta. Después del funeral, nuestra relación se volvió aún más distante. Al principio llamaba una vez a la semana. Después, una vez al mes. Y finalmente, solo cuando necesitaba dinero. El coche se descompuso, ¿podía ayudar? ¿Querían remodelar la cocina? ¿Podía cooperar? ¿Necesitaban una camioneta nueva? ¿Podía dar el enganche? Y yo siempre decía que sí. Porque Valeria era lo único que me quedaba. Porque no podía negarle nada a mi hija. Porque tenía demasiado miedo de quedarme completamente solo. Miré el reloj y descubrí que había pasado más de 1 hora junto a la ventana, perdido en mis recuerdos. El día sería largo y necesitaba mantenerme ocupado. Decidí preparar mi ropa para la noche. Mi único traje estaba guardado en el fondo del armario, protegido por una funda de plástico. La última vez que lo usé fue en el funeral de Carmen. Antes de eso, en la graduación de Valeria. La tela azul marino estaba algo desteñida en los hombros,
pero en general se veía presentable. La camisa necesitaba plancharse, y la corbata. Me di cuenta de que ya no recordaba cómo hacer el nudo. Durante mis últimos años de docencia había usado solo suéteres o camisas con el cuello abierto. Tuve que buscar un tutorial en internet. 40 minutos y 6 intentos después, la corbata quedó anudada. No perfecta, pero aceptable. Me miré en el espejo, un hombre de 67 años, con cabello plateado cada vez más escaso y surcos profundos alrededor de los ojos. No voy a mejorar más que esto, pensé, y me quité el traje para que no se arrugara antes de la cena. Pasé el resto de la tarde hojeando los libros de astronomía. Las imágenes de galaxias espirales, nebulosas multicolores y cúmulos de estrellas me transportaban lejos de mis preocupaciones. Recordé mi sueño de infancia, explorar el universo, descubrir sus secretos. Enseñar física en una preparatoria había sido lo más cercano que pude estar de ese sueño. Y no estaba mal. Había tocado la vida de cientos de estudiantes. Algunos incluso habían seguido carreras científicas. Eso tenía que contar para algo, ¿no? A las 5 comencé a arreglarme. Me duché, me afeité con cuidado, me puse el traje. Cada movimiento era mecánico, automático, como si no me preparara para una fiesta familiar, sino para algo mucho más solemne. Quizás, de alguna manera, lo era. El funeral de mis ilusiones de recuperar la relación con mi hija. A las 6:30 subí al coche. Mi viejo Nissan desentonaba junto a los vehículos modernos del vecindario, pero me había servido fielmente durante 18 años. Encendí la radio. Las noticias locales y el reporte del clima llenaron el silencio. La voz familiar del locutor narrando las pequeñas novedades de Monterreal tenía algo extrañamente reconfortante. El trayecto al restaurante tomó unos 20 minutos. La Estrella Dorada estaba en la zona nueva de la ciudad, rodeada de edificios de cristal y boutiques de diseñador. El moderno edificio de 2 pisos, con enormes ventanales y letreros luminosos, contrastaba con la arquitectura tradicional del viejo Monterreal. Un joven uniformado me recibió en la entrada, ofreciendo servicio de valet parking. Con cierta reluctancia, le entregué las llaves de mi gastado Nissan y entré al restaurante. Por dentro, la Estrella Dorada cumplía lo que prometía su fachada pretenciosa, iluminación tenue, manteles blancos impecables, música clásica suave, meseros con uniformes impecables. En el mostrador de recepción me atendió una joven elegante con una tableta en la mano. Buenas noches, señor. ¿Tiene reservación? Sí, a nombre de Villarreal. O quizás Mendoza, no estoy seguro. La joven revisó la lista. Villarreal. Mesa para 8. Su grupo ya llegó. Permítame acompañarlo. La seguí a través del salón, sintiéndome fuera de lugar con mi viejo traje entre tanta gente elegante. Me condujo hasta una mesa grande en un rincón privilegiado, donde ya había varias personas sentadas. Valeria fue la primera en verme. Llevaba un vestido color vino, el cabello recogido y un maquillaje elaborado que la hacía verse mayor de sus 39 años. A su lado estaba Andrés, con un traje gris que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Papá. Valeria se levantó y caminó hacia mí. ¿Viniste? Me abrazó brevemente. Pude oler su perfume caro. El abrazo fue rápido, mecánico, como un trámite obligatorio. Claro que vine, respondí. Te lo prometí. Ven, te presento a todos, dijo girándose hacia la mesa. Ya conoces a los padres de Andrés, Hernán y Patricia. La pareja mayor asintió con frialdad. Hernán era alto, de cabello canoso y ojos calculadores. Patricia, una mujer delgada con un peinado impecable, apenas inclinó la cabeza en mi dirección. Y ella es la hermana de Andrés, Mónica, con su esposo Felipe. La joven pareja al otro lado de la mesa me saludó con gestos indiferentes. Mónica era una versión más joven de su madre, los mismos ojos fríos, la misma sonrisa artificial.
Felipe, un hombre corpulento con calvicie avanzada, apenas me miró. Y por supuesto, el festejado, concluyó Valeria, señalando a Andrés. Mi yerno levantó su copa de vino hacia mí con una sonrisa vacía. Feliz cumpleaños, Andrés, dije mientras me sentaba en el único lugar disponible, entre Mónica y una silla vacía. Gracias, Roberto, respondió, pronunciando mi nombre como si le dejara mal sabor. El mesero apareció de inmediato con los menús. Tomé la elegante carpeta de cuero y casi me atraganto al ver los precios. El platillo más económico costaba lo que yo gastaba en una semana de comida. Pidan lo que quieran, anunció Andrés, dirigiéndose a todos menos a mí. Hoy es un día especial. Elegí los ravioles con salsa de tomate, uno de los platos menos caros, aunque aún así me parecía un lujo absurdo. Los demás pidieron filetes de res, langosta, mariscos importados y una botella de vino que seguramente costaba más que mi pensión mensual. La conversación en la mesa giraba en torno a temas que apenas comprendía. Hernán hablaba de inversiones y mercados. Felipe presumía sobre su nuevo departamento en la playa. Mónica comentaba su reciente viaje a Europa. Yo permanecía en silencio, asintiendo ocasionalmente cuando alguien me dirigía la palabra, sintiéndome cada vez más como un intruso en aquella celebración. ¿Y cómo está usted, Roberto?, preguntó Patricia de pronto, como si recordara las normas básicas de cortesía. Valeria mencionó que ya está jubilado. Sí, desde hace 4 años. Aunque todavía doy clases particulares de física. Qué interesante, dijo ella con un tono que dejaba claro que no lo consideraba interesante en absoluto. ¿Y qué más hace con su tiempo? Quise responder que intentaba sobrevivir a la pérdida de mi esposa y a la distancia con mi hija, pero en cambio dije. Leo bastante. Veo documentales. Últimamente me ha interesado mucho la astronomía. Papá siempre amó las ciencias, intervino Valeria, como tratando de justificarme. Fue un profesor excelente. Muchos de sus alumnos llegaron a universidades importantes. La miré sorprendido. Valeria nunca había elogiado mi profesión. Generalmente la trataba con cierto desdén, como si ser maestro fuera algo vergonzoso. La educación es una labor admirable, dijo Hernán con el tono condescendiente de quien habla de algo inferior. Aunque claro, no muy redituable. No todo se mide en dinero, respondí, controlando mi irritación. Por supuesto, sonrió Hernán. Aunque siempre es bueno tener un respaldo económico para la vejez, ¿no cree? Sentí a Valeria tensarse a mi lado. Me lanzó una mirada rápida hacia Andrés, quien asintió levemente. Papá está bien económicamente, dijo ella, demasiado rápido. ¿De verdad, Roberto?, preguntó Hernán con falso interés. No me molesté en explicar que estar bien significaba una pensión modesta y unos ahorros que se reducían cada vez que Valeria y Andrés tenían una emergencia. No me quejo, respondí secamente. El mesero trajo los aperitivos y, para mi alivio, la conversación cambió de rumbo. Mónica hablaba de la remodelación de su casa de campo. Patricia mencionaba una gala de beneficencia a la que asistirían el próximo mes. Yo comía en silencio, asintiendo cuando alguien me incluía por cortesía. Valeria parecía inquieta, mirándome de reojo constantemente, como esperando algo. Andrés, sentado frente a mí, era el centro de atención, contando historias sobre un contrato millonario que su empresa acababa de cerrar. Tras los aperitivos llegaron los platos principales. Mis ravioles se veían modestos junto a los enormes filetes y las langostas de los demás. Hernán pidió otra botella de vino, aún más cara que la anterior. Por mi hijo, proclamó levantando su copa, que ha logrado en 37 años más que muchos en toda una vida. Todos alzaron sus copas. Yo también levanté la mía, aunque solo contenía agua. Nunca me gustó el alcohol, y lo dejé completamente después de la muerte de Carmen. Y por nuestra familia en crecimiento, añadió Patricia, mirando significativamente a Valeria y Andrés.
Valeria se sonrojó ligeramente. Andrés le rodeó los hombros con el brazo, en un gesto posesivo. La miré con expresión interrogante. Íbamos a anunciarlo después del postre, dijo mi hija, mirándome. Pero ya que Patricia lo mencionó, estamos esperando un bebé. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Un bebé. Iba a ser abuelo. Mi primer pensamiento fue, Carmen habría dado todo por vivir este momento. Es maravilloso, dije, intentando ordenar mis emociones. Felicidades a los dos. Gracias, papá. Valeria sonrió, pero había algo más en su mirada. ¿Cálculo? ¿Anticipación? No supe descifrarlo. ¿Para cuándo es la fecha? Pregunté. En 5 meses. Supimos el sexo la semana pasada. Será un niño. Un heredero de la familia Villarreal, dijo Hernán con orgullo, alzando su copa una vez más. El futuro de nuestro legado. Todos brindaron. Yo sentí una punzada de decepción. Valeria no me había dicho nada antes. 5 meses de embarazo, y me enteraba en una cena como un invitado cualquiera. Estamos pensando en llamarlo Hernán, dijo Andrés, mirando a su padre, como su abuelo. El rostro del viejo Hernán se iluminó de satisfacción. Y dentro de mí, algo se quebró silenciosamente. Mi nieto llevaría el nombre de otro abuelo. Un hombre que me despreciaba y que consideraba mi vida un fracaso. Excelente elección, murmuré, forzando una sonrisa. La cena continuó, pero yo ya no seguía las conversaciones. Mis pensamientos giraban en torno a mi nieto y al hecho de que Valeria no había considerado importante contármelo antes. Dolía. Dolía profundamente darme cuenta de lo distante que se había vuelto nuestra relación. De lo poco que significaba yo en su vida. Cuando trajeron los postres, noté que Valeria y Andrés intercambiaban miradas cargadas de significado. Algo tramaban. Y entonces lo comprendí. Esperaban que yo pagara la cena. Por eso Valeria había insistido en que viniera en mi coche, para asegurar que pudiera regresar después de vaciar mi cartera. Por eso preguntó por el traje, para que no los avergonzara frente a la familia Villarreal. Miré alrededor de la mesa. Los vinos carísimos. Los platillos extravagantes. Las caras indiferentes de personas que no les importaba mi existencia. Y mi hija, que aparentemente solo me veía como una fuente de dinero. La realización me golpeó como un balde de agua helada. Mi propia hija me había invitado no por cariño, sino para que cubriera la cuenta. Y no cualquier cuenta, la de una cena lujosa para la familia de su esposo. El mesero comenzó a retirar los platos de postre. La tensión en la mesa se volvió casi tangible. Yo miraba fijamente mi plato vacío, sintiendo como cada nervio de mi cuerpo se tensaba en anticipación de lo inevitable. Por el rabillo del ojo, veía a Valeria observándome y lanzando discretas miradas a Andrés. Hernán y Patricia seguían conversando sobre sus planes de vacaciones, un crucero por el Mediterráneo, 2 semanas en un resort exclusivo. Usted también debería viajar, Roberto, dijo Patricia con fingida preocupación. A su edad, hay que aprovechar mientras la salud lo permite. No soy muy viajero, respondí. La verdad era que mis ahorros apenas alcanzaban para lo básico, mucho menos para viajes internacionales. Papá siempre fue muy hogareño, intervino Valeria. Incluso cuando mamá vivía, casi no salían. Mentira. Carmen y yo amábamos viajar. Solo que lo hacíamos de forma modesta, acampando en parques, hospedándonos en pequeños hoteles, explorando pueblos olvidados. Pero Valeria prefería presentar ante sus suegros una versión en la que sus padres eran gente simple, sin ambiciones. Casi insignificantes. Hablando de casas, dijo Andrés de pronto, como recordando algo importante, Valeria y yo hemos decidido que necesitamos una más grande. Con el bebé en camino, la actual nos quedará pequeña. Fruncí el ceño. Su casa tenía 3 recámaras, un amplio salón y jardín.
No era una mansión, pero era más que suficiente para una familia joven. Encontramos una perfecta en Lomas del Valle, continuó Andrés. 4 recámaras, alberca, vista espectacular. Ideal para criar a nuestro hijo. Lomas del Valle era el fraccionamiento más exclusivo de Monterreal. Las casas ahí costaban fortunas. Suena muy bien, dije, sabiendo exactamente hacia dónde iba esto. El problema es el enganche. Andrés hizo una pausa dramática, mirándome directamente. El banco pide el 20% y es una cantidad considerable. Papá, Valeria puso su mano sobre la mía, su voz dulce como miel envenenada, pensamos que tal vez podrías ayudarnos. Ya sabes, como una inversión en el futuro de tu nieto. ¿No quieres que crezca en un buen vecindario, con las mejores oportunidades? La miré fijamente. ¿Dónde estaba la niña que coleccionaba piedras y soñaba con descubrir dinosaurios? ¿Qué había pasado con la adolescente que juraba nunca ser materialista como esa gente superficial? Valeria, dije en voz baja. Podemos hablar de esto después. En privado. Claro, papá, sonrió, pero sus ojos brillaban con impaciencia. Solo ten en cuenta que debemos decidir antes de fin de mes, o perderemos la casa. Asentí en silencio, aunque ya conocía mi respuesta. El mesero se acercó a la mesa con una carpeta de cuero elegante. ¿Desean café o algún digestivo? No, gracias, respondió Hernán. Creo que estamos listos para la cuenta. El mesero colocó la carpeta en el centro de la mesa, exactamente entre Hernán y yo. Se hizo un silencio incómodo. Nadie se movió para tomarla. Era como si todos esperaran algo. O más bien, a alguien. Lentamente, me di cuenta de que todas las miradas estaban puestas en mí. Incluso el mesero parecía esperar, como si ya le hubieran indicado quién sería el responsable de pagar. Mi corazón latía con fuerza. La garganta se me secó. Veamos, dije, alcanzando la carpeta. Al abrirla, sentí que el piso se hundía bajo mis pies. La cifra era astronómica. Más que mi pensión de 4 meses. Vinos carísimos, platillos de lujo, entradas, postres importados. La familia Villarreal había pedido deliberadamente lo más exclusivo del menú, sabiendo perfectamente quién pagaría. Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. En mi mente pasaron imágenes fugaces, los años ahorrando para la Universidad de Valeria, el préstamo que pedimos para su boda, el dinero que saqué de mi jubilación para el enganche de su casa actual, la ayuda constante cada vez que tenían una emergencia. Y ahora esto. Pretendían que pagara una cena obscenamente cara para personas que me despreciaban. Y además, que entregara mis últimos ahorros para una mansión donde probablemente nunca me invitarían. Algo dentro de mí se quebró. O quizás, finalmente, algo encajó en su lugar. Me levanté lentamente de la mesa. Tengo que irme, dije con calma. ¿Papá? Valeria me miró confundida. ¿A dónde vas? A casa. Me puse la chaqueta con movimientos tranquilos. Valeria lanzó una mirada de pánico a Andrés y luego volvió hacia mí. Pero, todavía no terminamos. Su voz tenía un filo de desesperación, una clara referencia a la cuenta sin pagar. Yo ya terminé, respondí, caminando hacia la salida. Papá. Su voz subió de tono, mezclando rabia y angustia. Contaba contigo para pagar esto. Me detuve. Me giré lentamente. El restaurante entero pareció congelarse. Los comensales de las mesas cercanas dejaron de hablar. Los meseros se quedaron inmóviles. Valeria estaba de pie, con los puños cerrados, el rostro enrojecido de ira y vergüenza. ¿Tu cuenta? Pregunté en voz baja, pero con suficiente claridad para que todos escucharan. ¿O la cuenta de la familia de tu esposo, que pidió lo más caro del menú sabiendo que yo pagaría? Es el cumpleaños de Andrés, exclamó Valeria. ¿No puedes hacer este pequeño gesto por tu familia?
Sentí algo frío y firme cristalizarse dentro de mí. ¿Pequeño gesto? Repetí. ¿Un monto equivalente a 4 meses de mi pensión? ¿Una cena que cuesta más de lo que yo gasto en comida en medio año? Valeria me miró como si la hubiera abofeteado. Hernán y Patricia intercambiaron miradas de desprecio. Andrés permanecía cabizbajo, evitando involucrarse. ¿Sabes, Valeria? Continué, sorprendiéndome de lo sereno que sonaba mi propia voz. Te he ayudado toda la vida. Pagué tu universidad, aunque tu madre y yo tuvimos que endeudarnos. Pagué tu boda, aunque tuvimos que hipotecar nuestra casa. Les di el enganche de su primer hogar. Les presté para el coche. Para las remodelaciones. Para cada emergencia que surgía. Hice una pausa. Valeria había palidecido. Y nunca, ni una sola vez, devolviste un centavo. Nunca preguntaste cómo estaba realmente. Nunca viniste a visitarme sin necesitar algo. La única razón por la que me invitaste hoy fue para usarme como tu cajero automático frente a tus suegros. Papá, yo. No he terminado. Mi voz era tranquila, pero firme. Como cuando explicaba un teorema difícil a mis alumnos. Tu madre estaría destrozada de ver en qué te has convertido. Ella te crió para ser generosa, compasiva, auténtica. No para ser alguien que manipula a su propio padre y le avergüenza su origen. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valeria, pero por primera vez en años no sentí el impulso de consolarla. Te amo, Valeria. Eres mi hija y siempre lo serás. Pero el amor no significa permitir que me uses. El amor no significa financiar una vida de lujos mientras yo apenas sobrevivo con mi pensión. El amor no significa aceptar el desprecio en silencio. Me volví hacia Hernán y Patricia. Y ustedes, pueden pensar lo que quieran de mí. Soy un simple maestro jubilado, es cierto. Pero durante 30 años formé a cientos de jóvenes. Les enseñé a pensar, a cuestionar, a soñar. Eso vale más que todos sus cruceros y casas de lujo juntos. Miré a Andrés. Feliz cumpleaños. Espero que algún día valores lo que realmente importa. Y sin esperar respuesta, caminé hacia la salida. El aire nocturno me golpeó el rostro como una bendición. Las estrellas brillaban sobre Monterreal, indiferentes a los dramas humanos. El Dalai se acercó corriendo con mis llaves. ¿Todo bien, señor? Mejor que nunca, respondí, y lo decía en serio. Subí a mi viejo Nissan y arranqué. Por el espejo retrovisor vi a Valeria salir corriendo del restaurante, pero no me detuve. Por primera vez en años, sentí que respiraba completamente. Pasaron 3 semanas. Valeria no llamó. Yo tampoco. Pero algo había cambiado en mí. El día después de la cena, me inscribí en el grupo de astronomía del centro comunitario. El día siguiente, limpié la casa de arriba abajo, algo que no hacía desde que Carmen murió. La semana siguiente, saqué el telescopio al patio y pasé horas observando las estrellas. Graciela me invitó a su taller de pintura. Acepté, aunque nunca había sostenido un pincel. Resultó que no era terrible. Mis paisajes tenían algo, decía la instructora. Una honestidad que le gustaba. Los hermanos Rivas aprobaron sus exámenes de admisión. Ambos entraron a la universidad. Me enviaron una tarjeta de agradecimiento que colgué en el refrigerador. Un jueves por la tarde, mientras preparaba café, sonó el timbre. Era Valeria. Se veía diferente. Sin maquillaje, con ropa sencilla, los ojos hinchados como si hubiera llorado mucho. ¿Puedo pasar? Preguntó en voz baja. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde Carmen y yo pasamos tantas noches conversando. Papá, yo, comenzó, pero la voz se le quebró. Esperé en silencio. Tienes razón, dijo finalmente. En todo. Me convertí en alguien que mamá habría odiado.
Me perdí tratando de impresionar a personas que nunca me valorarán. Y te lastimé. Te lastimé muchísimo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Andrés y yo, estamos separándonos. No funcionaba. Nunca funcionó realmente. Solo que estaba tan empeñada en demostrar que podía pertenecer a su mundo que no vi cuánto me costaba. ¿Y el bebé? Pregunté. El bebé está bien. Y lo voy a criar sola si es necesario. Pero quiero hacerlo diferente. Quiero que conozca a su abuelo. Al verdadero tú, no al que yo inventé para quedar bien con los Villarreal. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Sé que no merezco tu perdón. No después de todo lo que hice. Pero necesitaba que supieras que lo siento. De verdad lo siento. La miré largamente. Esta era la Valeria que recordaba. La niña que se maravillaba con las estrellas. La adolescente que quería cambiar el mundo. La hija que alguna vez me miró con amor incondicional. El perdón no es algo que se merezca, dije finalmente. Es algo que se da libremente. Y yo te perdono, Valeria. Pero las cosas tienen que cambiar. Lo sé, papá. Y van a cambiar. Te lo prometo. Me levanté y la abracé. Un abrazo real, no como los mecánicos de los últimos años. Ella lloró en mi hombro como no lo hacía desde que era niña. ¿Papá? Sí. ¿Me enseñarías a usar el telescopio? Quiero que mi hijo crezca mirando las estrellas. Como yo lo hacía contigo. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina. Me encantaría. Esa noche, padre e hija se sentaron en el patio trasero, con el telescopio apuntando hacia el infinito. ¿Ves esa? Dije señalando un punto brillante. Es Júpiter. Y esas 4 lucecitas a su alrededor son sus lunas principales. Galileo las descubrió hace más de 400 años. Valeria miraba maravillada, como cuando tenía 10 años. Es hermoso, papá. Lo es. Y lo más increíble es que siempre ha estado ahí. Solo teníamos que levantar la vista. El viento nocturno susurraba entre los árboles. Las montañas de la Sierra Azul se recortaban contra el cielo estrellado. Y en algún lugar del cosmos, imaginé que Carmen sonreía. La vida, después de todo, continúa. Y a veces, los nuevos comienzos llegan cuando menos los esperamos.